Buenas tardes, bienvenidos a este día. El día de hoy vamos a tener una reunión con los directores, profesores de nivel inicial, coordinadores, sobre lo que es los criterios de evaluación en el nivel inicial. Les damos la bienvenida a nombre de la UGEL Arequipa Sur, que siempre está dispuesta a poder estar en conversación, en diálogo con los docentes, directores y profesores, público en general, que siempre nos sigue a través del fanpage de la UGEL Arequipa Sur. El día de hoy, como les indico, hoy vamos a tener lo que es el tema criterios de evaluación en el nivel inicial, que estará a cargo de la doctora, la profesora Milagros Jacqueline Maguiña Vizcarra del Ministerio de Educación. Entonces, tendremos primeramente la exposición de la doctora, y para lo cual ustedes pueden hacer las preguntas por el Face, que la profesora Alexis Alarcón estará pues, tomando nota para que al final la doctora Jacqueline pueda resolverlas, estas preguntas, y bueno, podamos estar más informados, preparados para poder dar el servicio a nuestros estudiantes. Ahora sí, vamos a iniciar el día de hoy presentando a nuestro director, al profesor Marco Antonio Salazar Gallardo, director de la UGEL Arequipa Sur. Profesor Marco Antonio, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Edison. Muchísimas gracias. Un saludo a Telma, a todas las colegas especialistas, a nuestras profesoras y directoras del nivel inicial y a todos los que nos acompañan en esta de trabajo de capacitación para todos nosotros. Agradecerle también a Jacqueline Maguiña, especialista del Ministerio de Educación, que nos acompaña el día de hoy. Infinitas gracias por apoyarnos en este trabajo que tiene que ver con un tema tan sensible, tan delicado como es la evaluación en el nivel inicial. Yo me siento sumamente agradecido y complacido por el trabajo que venimos realizando coordinadamente con el Ministerio de Educación, coordinadamente con ustedes, colegas directoras, maestras, y que redundará siempre en una mejora de vuestra praxis pedagógica, y al mejorar esto, mejorará también el rendimiento de nuestros estudiantes, que en este caso es el nivel más delicado y más sensible, el nivel inicial. Y que más que tener estas jornadas de trabajo para ir adquiriendo mayores capacidades, mayores conocimientos respecto a nuestro quehacer pedagógico cotidiano en el aula con los niños a través de estas estrategias que hoy nos tienen alejados, pero gracias a la magia de la tecnología podemos comunicarnos a través de este medio con muchas personas, con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia, con nuestras directoras, con ustedes, colegas maestras, y que hace que estemos siempre cerca de ustedes, ustedes también de igual manera, y que redoblemos esfuerzos para que nuestro trabajo siempre sea de lo mejor en beneficio y en provecho de nuestros estudiantes. Un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Jacqueline Maguiña. Reitero mi agradecimiento. Adelante, Edison. Gracias, profesor Marco Antonio. Entonces, sí, siempre tenemos que agradecer, ¿no?, la participación del Ministerio de Educación en las capacitaciones que programamos, y en este caso a la doctora Jacqueline Maguiña de antemano, ya las gracias de todos los profesores, ¿no?, de las profesoras de nivel inicial, de las directoras, de nosotros los especialistas, y también de la dirección, como ya lo dijo el profesor Marco Antonio. Ahora vamos a dejarle la palabra al profesor Roberto Carlos Marín Zamayani, jefe del área de gestión pedagógica, para que nos dé sus palabras el día de hoy. Profesor Roberto, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Edison, señor director de la UGEL Arequipa Sur, profesor Marco Antonio Salazar Gallardo, señores especialistas, docentes coordinadoras de los centros de recursos, como también profesoras de los diferentes niveles, en este caso de inicial, que nos acompañan, o docentes coordinadoras o promotoras, de manera muy general para todo el nivel inicial. Muy buenas tardes. El día de hoy nos está tocando trabajar un tema muy importante que tiene que ver con la evaluación. Y en ese sentido, queremos agradecer la presencia y la ponencia de la profesora Jacqueline Maguiña, quien viene de DIFOS,
y que va a estar trabajando durante toda esta tarde con todos nosotros, entendiendo de que la evaluación es algo permanente, es un proceso que se da durante todo el desarrollo de nuestras actividades de aprendizaje y es lo que nos ayuda a poder ver cómo retroalimentar a nuestros estudiantes en función a las evidencias que vamos levantando, ¿no? Del trabajo mismo en el quehacer educativo. En ese sentido, muchas gracias por su presencia, al especialista de DIFOS, como también a todos quienes han podido hacer posible que se haga este evento el día de hoy. Muchas gracias, Edison. Gracias, profesor Roberto. Bueno, como usted lo dice, sí, vamos entonces iniciar ya el trabajo del día de hoy con las coordinadoras, profesoras del nivel inicial, con las directoras también que siempre están pendientes de la información que pueda dar la UGEL Arequipa Sur. Antes de presentar a la doctora Milagros Jacqueline Maguiña Vizcarra, conocer un poquito de ella, ¿no? Bueno, como dice el profesor Roberto, ella trabaja en la DIFOS del Ministerio de Educación. Bueno, es doctora en educación, tiene maestría en docencia y gestión educativa en la Universidad César Vallejo. Es licenciada en educación inicial, graduada en la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Tiene segunda especialidad en atención integral del niño menor de 3 años en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene diplomados en alta dirección y gestión educativa, psicología educativa. Tiene especialización en proyectos de inversión pública y dominio de Office en el nivel usuario. Bueno, creo que es muy amplia la trayectoria y también los estudios de la doctora Milagros Jacqueline Maguiña. Ahora sí la voy a dejar en la palabra. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Qué gusto otra vez estar con ustedes. Es a través de ustedes que llego nuevamente a mi tierra querida, Arequipa. Así que esperamos que esta jornada sea fructífera para cada uno de los participantes. Vamos a iniciar esta presentación comentando un poco sobre el tema de la evaluación formativa. Seguramente que van a haber algunas inquietudes por el chat o por algún medio que ustedes ya hayan previsto con anticipación. Si hubiera necesidad, podemos irlas absolviendo las dudas en el proceso mismo para que sea una situación mucho más interactiva. Vamos a iniciar entonces nuestra jornada el día de hoy con este tema que nos compromete a cada una de nosotros y que tiene que ver precisamente con esto que ustedes manifestaban, que es sobre la evaluación formativa. En específico, lo que ustedes estaban considerando para esta tarde era sobre evaluación formativa y abarcar específicamente la retroalimentación y los criterios de evaluación. Disculpe. Creo que, a ver, un minutito. Creo que voy a apagar mejor la cámara. A ver, vamos a ver. Mil disculpas, no sé qué está pasando acá. Justo hicimos las pruebas hace un minuto, pero ahora no sé qué ha pasado. Ya, ahora sí. Bien. A nombre de la directora Jessica Martínez, les hago extensivo su saludo y el agradecimiento por la invitación y por permitirnos entrar en sus hogares.
Como les decía, vamos a trabajar formulación de criterios y retroalimentación. Sin embargo, no podemos trabajar los criterios y la retroalimentación si no hacemos una revisión muy rápida sobre lo que es en realidad esta evaluación formativa, que tiene que ver con estos procesos que va viviendo tanto el docente como el estudiante y que nos permite ir conociendo cuál es el nivel de desarrollo de la competencia en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que podamos contribuir precisamente a mejorar su aprendizaje. ¿Y por qué se da evaluación formativa? Porque lo que busca es valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de esta evaluación formativa, la idea es que el niño atienda diferentes situaciones con la particularidad de que combine diversas capacidades. No es solamente resolver por resolver la situación, sino que para resolver esa situación tiene que poner diversas capacidades en juego. Por eso es que es formativa, porque no solamente nos permite obtener un resultado, sino que en el proceso mismo se van relacionando estos criterios, que son esas cualidades que tenemos que ver en las evidencias, porque esta evidencia, estos resultados van a ser utilizados por el docente como por los estudiantes para que puedan ir tomando decisiones, tanto a nivel de aprendizaje, de ver qué cosas tengo yo que ir mejorando en mis aprendizajes, y también como docente, qué estrategias tengo que ir modificando, cambiando, para que el resultado final de este proceso de enseñanza-aprendizaje esté en la línea de alcanzar precisamente lograr las competencias. Acá quiero compartir con ustedes este video.
Precisamente lo inserté en la presentación para no tener esa dificultad. No sé la verdad qué habrá pasado. Sí, ya se está observando el video, pero lo que falta es audio. Conveniente. Seguimos. Seguimos, no hay problema. En realidad, lo que queríamos ver en esta presentación era un poco la síntesis de lo que hemos venido conversando de la evaluación formativa. Cuando nosotros hablamos de esta evaluación formativa, hay una serie de orientaciones que precisamente tienen que ver con cuál es el proceso que se debe de seguir. Y uno de estos pasos implica comprender la competencia que se va a evaluar. Tenemos que analizar el estándar del ciclo que corresponde, en este caso de ciclo 2, que son los niños de 3 a 5 años, si estamos en jardín y si fuera cuna, de 0 a 3 años. Tenemos que seleccionar esas situaciones significativas, que en este caso las podemos encontrar en Aprendo en Casa, o diseñar nosotros mismos nuestras propias situaciones significativas. Utilizar criterios de evaluación para construir los instrumentos. Luego que hemos hecho este proceso, vamos a comunicarle a los niños, en este caso a las familias, con ellos, porque en el contexto en el que nos encontramos, el mayor nexo y el único nexo que tenemos son los padres o el adulto que está a cargo de ellos. Comentarles en qué criterios, bajo qué lógica van a ser evaluados. Tenemos que asegurarnos que la familia comprenda qué es lo que le vamos a pedir y cómo es que vamos a trabajar con ellos. Y una de las herramientas que tenemos desde la DIFOS en este caso son la guía de orientaciones para docentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos que valorar ese desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencia. Cuando hablamos de ese desempeño actual, estamos hablando de estas necesidades que podamos identificar en ellos en el contexto actual, en el momento en el que ellos se encuentran. Esas necesidades reales en relación a la competencia. Tenemos que retroalimentar luego a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia este nivel esperado. Entonces, como podemos ver, es todo un proceso el que se sigue en la evaluación formativa. No es solamente realizar la experiencia, realizar la actividad, recoger las evidencias y luego archivarlas, sino que todo esto que vamos haciendo va a llevarnos a que finalmente podamos hacer una retroalimentación oportuna y pertinente. Cuando hablamos de la competencia, ¿qué implica comprender la competencia? Disculpen, me dicen de que no está avanzando las diapositivas.
No, está en la imagen del video nomás, profesora. ¿Qué nos estará pasando? Habría que salir, cerrarlo y volver a abrir el PPT que usted tiene. Y también, Ya. ahora sí está, ¿qué implica comprender la competencia? Dice. Sí, ahora sí está bien, ahora sí está bien. Ya, en todo caso creo que vamos a trabajarla así, ya no ya no ampliado, sino aquí, ya. Aquí vamos a trabajarla entonces. Como les decía, para hacer una evaluación formativa como corresponde, formular nuestros criterios y hacer una retroalimentación, tenemos que empezar por comprender la competencia. Y cuando hablamos de comprender la competencia, implica que yo comprenda qué me dice esta competencia a través del estándar. Tengo que encontrar el significado de cada una de las capacidades y ese estándar que nos está permitiendo mirar hacia dónde estamos avanzando para su logro y cómo se relacionan con las capacidades y los desempeños en el caso de 3 y 4 años. Cuando nosotros hablamos del estándar porque es lo que se espera que el niño logre hacia los 5 años. Pero si tenemos niños de 3, niños de 4, a lo que aspiramos es que ellos hagan visible sus desempeños, pero siempre con la proyección del estándar. Cuando yo hablo de esto precisamente de entender a cabalidad estas competencias, qué me dice cada una de sus capacidades, acá por ejemplo les voy a mostrar la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Y lo que nos dice esta competencia, como su nombre lo dice, es crear proyectos. El estándar que nos está pidiendo que el niño asegure hacia los 5 años, que pueda experimentar y manipular libremente diversos medios y materiales para descubrir las propiedades expresivas que tiene a través de estos medios. Eso implica comprender la competencia, su estándar. Explorar los elementos básicos de los lenguajes del arte, como el sonido, los colores, el movimiento. Explorar sus propias ideas imaginativas que va construyendo, esta imaginación que pone en juego el niño y cómo a partir de estas vivencias que va teniendo, las va transformando en algo diferente. Pero ¿cómo es que la transforma? A partir del juego simbólico, a partir de estas representaciones, en principio a través de actividades lúdicas, y luego él va pasando estas actividades lúdicas a esta representación de cosas cotidianas que le pasan. Y esto que él va viviendo en su representación, lo va a trasladar luego al dibujo, a la pintura, la construcción, la música, va a moverse de manera creativa. Entonces, a lo que aspiramos es que este niño haga un despliegue de todas sus posibilidades artísticas cuando él crea proyectos. Y que luego no simplemente las va a crear, las va a generar para sí mismo, sino que las va a compartir de manera espontánea. Va a expresar, va a socializar todo esto que va haciendo. Y luego tenemos este análisis de las capacidades. No podemos analizar solamente las competencias cuando hacemos una formulación de indicadores, de criterios de evaluación. Cuando yo voy a formular estos criterios, yo tengo que saber a qué se refiere cuando dice que aplica procesos creativos. ¿Por qué me dicen que yo tengo que combinar todas estas capacidades en una experiencia, en una actividad de aprendizaje? ¿Cómo puedo hacer para que eso se haga visible en el niño? Cuando hablamos de aplicar estos procesos creativos, implica que el niño, a partir de esta exploración de diferentes materiales que hay en su entorno, él pueda realizar diferentes producciones. Y estas producciones tienen la particularidad de ser
en función a aquello que a ellos les interesa. Entonces, vemos que aplicar procesos creativos tiene que ver con esta exploración y esta producción a partir de lo que les interesa. Y yo diría entonces, perfecto, si aplicar procesos creativos implica que yo explore, entonces cuando explore y experimenta los lenguajes de arte, ¿a qué se estará refiriendo? A que precisamente esta exploración que ha hecho de estos materiales, de estos insumos que tiene en su entorno, él pueda transformarlos y pueda descubrir de qué otras formas puede manifestarse artísticamente usando todos estos elementos que tiene a su alrededor. Y cuando habla de socializar sus procesos y proyectos, hablamos de que socializa, comparte de manera espontánea todo eso que él hace cuando él baila, cuando él nos muestra un dibujo, cuando pinta de acuerdo a los colores de su preferencia, está dándonos a entender que todo esto que él tenía almacenado, todo esto que él ha producido internamente, lo está trasladando a una manifestación artística y finalmente nos está diciendo qué está haciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de comprender a cabalidad la competencia, implica hacer este análisis, esta revisión que hemos hecho conmigo, para que yo pueda, a partir de ello, formular mis criterios de evaluación. No puedo formular criterios de evaluación si yo no hago esta revisión, porque estaría perdiendo el norte del estándar de ver cómo estas capacidades se van a combinar y estaría perdiendo ese horizonte que también me ayuda para ver a los niños de 3 y de 4 años con los desempeños. Cuando hablamos de estos criterios de evaluación para el desarrollo de las competencias, ¿cómo formularlos? Podríamos decir, yo deseo que me digan qué cosa tiene que tener el criterio, así como teníamos con los indicadores, ¿no? Que tenía la acción, el verbo, el contenido, el sustantivo, el verbo y las condiciones. Y en esa lógica teníamos nuestros indicadores. Y quisiéramos que con los criterios también nos dieran esas pautas poco cerradas para elaborar nuestros criterios. Para elaborar los criterios, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué cosa le estoy pidiendo yo a este niño. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar el caso de esta profesora Karina, que solicita a sus estudiantes de 5 años en la experiencia de aprendizaje 2 elaborar un organizador con las responsabilidades que asumirá cada integrante de la familia a partir de las conversaciones y acuerdos. Ellos, los niños, deben colocar las tareas según sus posibilidades de escritura y de dibujos y marcar las actividades que van realizando. La profesora Karina recibe la producción de sus estudiantes, agradece a la familia y lo archiva. Entonces yo les pregunto, y me gustaría que quienes están a cargo de la plataforma, Lorena o Edison, puedan ir viendo qué responden las colegas frente a qué criterios habrá planteado la profesora Karina a sus estudiantes para elaborar el organizador. ¿Tendremos alguna respuesta? Edison o Lorena. Requiere la pregunta, profesora, para que podamos chequear. ¿Qué criterios habrá planteado Karina a sus estudiantes para elaborar el organizador? Ya, apenas tengamos, le vamos a dar a conocer. ¿O qué criterios estará utilizando la profesora Karina para valorar esta producción del estudiante? Esta acción que realiza la profesora de recibir la
la evidencia de su niño y archivarla? ¿Estará en la lógica de evaluar las competencias? A ver, vamos a darles unos 3 minutitos para ver si alguien se anima a contestar. Sí, mencionarles en todo caso a los colegas que están siguiendo por el Face que puedan contestar mediante el chat del Face, por favor. Voy a poner la presentación en la copita, a ver, me avisa si es que es posible que se vea bien o A si ver, no retornamos. profesora Jacqueline, tenemos acá, dice, elaborar un cuadro de actividades y comenta espontáneamente lo que realizó. Expresar ¿Ya? acuerdos en familia, dice otro. Quiere decir entonces que la profesora Karina debe haber tenido como prevista la competencia a lo mejor de se expresa oralmente en su lengua materna. Y por otro lado, ella tiene que recoger de los mismos estudiantes cómo es que han elaborado este cuadro de doble entrada. Bien, ¿qué más tenemos? Dice pregunta o un comentario, dice, no está en la lógica, porque se ve que no planteó criterios, dice. Excelente. La profesora solamente les ha enviado la actividad y no tiene los criterios para recogerlos, por eso es que solamente lo que ha hecho es archivar la producción. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más tendremos? Vamos, esperemos que se animen las colegas, que se animen. Bien, seguimos. Profesor Edison, ¿me avisa si es que se está viendo la diapositiva en pantalla completa? No está en pantalla completa, no está en pantalla completa, ¿No? pero no se preocupe porque en el Face sí se ve normal. Manuel lo está haciéndolo en el Face, se ve que normal, completo. Ah, bueno. Sí, pero Acá, sí se ve que he cambiado de diapositiva. sí, responde de manera individual, así está. Ah, ya. Entonces vamos a hacer vamos a volver a lo que estamos. Ya, perfecto. Bien, entonces, como decía la colega, efectivamente, la profesora, para dejar esta actividad y recogerla y recibirla, tendría ella que haber hecho una planificación previa. Y las colegas están atentas porque dicen no tiene la lógica porque no formula los criterios. Como no los ha formulado, lo que ha hecho es recibir la producción nada más, agradecer y archivar. Ahora nos damos cuenta, por eso, qué importante es que nosotros hagamos precisamente todo este análisis previo para poder analizar y ver qué cosas tendría yo que mirar en este estudiante cuando me envía sus evidencias. Como tal, tenemos ya definiciones que simplemente van a servir para repasarlas. En la 094, los criterios vienen a ser como que ese referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Quiere decir que describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes. Hemos tenido mucha información, muchas dudas con respecto precisamente a cómo hacer para formular mis criterios de evaluación. Algo que a mí particularmente me ha ayudado mucho para poder compartir con los demás. Hago ese símil de cuando yo quiero comprar algo o deseo comer algo. ¿Qué espero yo que tenga ese producto? ¿Qué cualidad, qué característica debe de tener para que yo pueda decir que la comida ha estado sabrosa o que ese adorno que compré para mi casa cae perfecto donde yo he decidido colocarlo?
Entonces, estas evidencias, estas producciones que nuestros niños nos envían, deben de contar precisamente con esas particularidades, esas características que son las que yo voy a tener en cuenta para evaluarlas. Entonces, estos criterios y lo que nos dice perfectamente por eso el currículo, dice que los estándares vienen a constituirse en esos criterios precisos y comunes, porque es lo que nos va marcando de esa característica, esa cualidad, esa particularidad que tiene en relación al logro de la competencia. Entonces, estos dos documentos que nos hablan del criterio precisamente de evaluación, nos afirma que cuando yo hablo de los criterios de evaluación, yo tengo que mirar estas evidencias con esos ojos de criterios, tengo que mirar en esas evidencias estas particularidades que las voy a ver de manera diferenciada en cada uno de mis niños. En el video que bueno, igual le vamos a compartir, por eso decía que los niños no aprenden todos igual. Todos nunca van a estar al mismo nivel, porque cada uno de nuestros niños tiene sus propias características, pertenece a un contexto diferente, tiene una manera de ser distinta al resto. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos criterios de evaluación para analizar la evidencia, tenemos que mirar la evidencia y tenemos que ver cómo yo valoro esto que me está enviando este niño, porque yo mi retroalimentación la voy a hacer también en función a ello, a esto que me está enviando este niño en particular. Por eso es que yo no puedo hacer una retroalimentación en conjunto o en común. Tiene que ser individualizado. Y por eso es que decimos que estos criterios de evaluación tienen características particulares. Definitivamente tienen que relacionarse con las capacidades de las competencias que se van a desarrollar en una experiencia de aprendizaje. Como tal, yo no puedo hacer criterios de evaluación de la nada. Tengo que concentrarme en estas capacidades que se combinan para lograr las competencias. Hemos dicho que describen las características o las cualidades de la competencia, de eso que el niño me va a demostrar a través de los desempeños, pero que me dan cuenta finalmente de la competencia. Por eso es que a veces surge la pregunta, ¿qué evalúo? ¿El desempeño o la competencia? Lo que evaluamos son las competencias. Los desempeños son esas conductas que el niño nos demuestra y que son experiencias, son actividades, son situaciones a través de las cuales el niño nos va diciendo cuán lejos o cerca está de lograr la competencia. Definitivamente tienen que estar explícitos. ¿A partir de qué? De estos estándares, en este caso de ciclo 2 o de ciclo 1, y los desempeños de la edad en la que se encuentran nuestros niños. Son estables. ¿Por qué son estables? Porque estos mismos criterios, a lo mejor, yo podría utilizarlos en diferentes momentos, en diferentes situaciones de aprendizaje. Lo que yo tengo que ver es qué características, qué cualidades voy a mirar yo por eso en esta evidencia, en esta producción que el niño me manda, me envía a través de los padres. Como tal, ¿para qué nos servirán los criterios? Nos van a permitir valorar cuál es el avance de nuestros estudiantes, para que nosotros le podamos ofrecer otras oportunidades para lograr el logro precisamente de la competencia. Debe servir para analizar e interpretar las evidencias con la finalidad de que el niño sepa cuán cerca o lejos está, igual que la docente. La docente, cuando plantea, cuando elabora un criterio, tiene que mirar qué va a observar, qué va a valorar de esta evidencia. Porque esta evidencia, esta producción que el niño nos envía a través de sus padres, nos va dando cuenta de cuán lejos está de alcanzar la
competencia. Y esto a mí me va a ayudar a poder cambiar, mejorar, adecuar mis estrategias, ver qué ajustes puedo ir haciendo, de tal manera que el beneficiado sea nuestro niño. Por otro lado, va a favorecer su autonomía y la autorregulación de sus procesos, porque cuando yo recibo una producción de los niños y hago esta devolución a través de la retroalimentación, él va a ir retroalimentándose y también va a ir autorregulando sus procesos de aprendizaje, porque le vamos a ayudar a que identifique cuáles son sus logros, cuáles son sus dificultades. En esta medida es que nosotros vamos a ir viendo cómo es que este niño está avanzando. Y fundamentalmente los criterios nos ayudan a evitar esas interpretaciones que a veces solíamos hacer cuando hacíamos una evaluación sin criterios, sin un análisis de la competencia, sin una previsión de evidencias, sin esta previsión de ver qué capacidades son las que se van a ir combinando. Y simplemente nos ceñíamos a ver, para el proceso de evaluación, a ver, voy a recordar qué cosa le vi que hizo Roberto a la hora que estábamos haciendo a lo mejor las agrupaciones. A ver, creo que sí, creo que estaba avanzando. Bueno, ya, está en proceso. Recuerdo que fulanito de tal me dijo que se había ido de paseo, me estaba comentando, estaba diciéndome todo lo que había hecho con su familia. Ya, se expresa, ya. Y no vimos todo este proceso y todo este análisis que amerita hacer precisamente la validación de esta combinación de capacidades que se dan al interno. Por otro lado, tenemos estos elementos para formular los criterios. Actualmente en las redes hay videos, hay mucha información en la que dicen, tienes que colocar el verbo, luego tienes que coger el contexto, luego tienes que ver cómo esto se adecúa y luego algo del cotidiano del niño y luego copia una de las capacidades. Entonces, recurrimos a veces a esta información para elaborar nuestros criterios. Y lo que tenemos que tener en cuenta para formular los criterios, tenemos que en principio identificar qué situación es la que va a generar esta experiencia de aprendizaje, qué situación del contexto me va a permitir a mí recoger producciones de los niños y con qué ojos los voy a mirar. ¿Cuáles van a ser esas cualidades, esas características que yo voy a ver con estos criterios? ¿Qué espero yo recoger de mi niño? Voy a identificar las competencias. ¿Cuál es el propósito de esta experiencia de aprendizaje? ¿Qué me pide que haga el niño en función a este contexto que yo he identificado? ¿Qué competencias son las que yo espero que el niño desarrolle? Cuando yo planteo una experiencia de aprendizaje, yo digo, ya, mi situación significativa, la situación que va a ser significativa porque el niño le va a dar sentido. En realidad lo que tenemos es una situación del contexto. Yo me valgo de esa situación para que el niño le dé significatividad a esto que yo voy a movilizar, voy a generar con él. Y luego digo, perfecto, esta es mi situación. ¿Qué competencias son las que yo podría seleccionar para lograr aprendizajes en mis estudiantes? Tengo que analizar bien qué capacidades son las que se van a combinar, y no solo de una competencia, podrán ser de 2, podrán ser de 3, no hay un número tampoco exacto para ver cuántas competencias tengo yo que planificar en una experiencia. El número
lo definimos nosotras. ¿Cuándo? Cuando decidimos hacer una experiencia que atienda las características y las necesidades de nuestros niños. Entonces, yo tengo una intencionalidad pedagógica que esté enmarcada en las competencias y como tal yo digo entonces, perfecto, yo tengo esta situación, tengo estas competencias que voy a desarrollar y estos son los aprendizajes que espero que mis niños alcancen. ¿A través de qué? De esta secuencia de actividades. Las actividades vienen a ser como que esos pretextos para yo desarrollar las competencias. A veces hacemos primero las actividades y luego las competencias y forzamos una cosa a la otra. En realidad lo que nosotros tenemos que mirar es la competencia. Y yo pensar, perfecto, quiero desarrollar estas competencias, por ejemplo, de convivencia. ¿Qué actividades, disculpe, me podría ayudar para lograrlo? Luego estas actividades voy a tener que ver cómo se relacionan con la competencia, cuán viables, cuán posibles son de realizar y me tengo que asegurar que a través de estas actividades el niño desarrolle aprendizajes. Luego voy a formular estos criterios mirando qué cosa, el estándar y el desempeño. Entonces todos estos elementos, como hacíamos mención hace un momento, nos ayudan para formular un criterio. No es basarnos en que si tiene que ir un verbo o que si tengo que inventarme algo en particular, sino que simplemente tengo que analizar todos nuestros elementos curriculares y nuestra situación del contexto. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un análisis que me he permitido hacer de esta experiencia de aprendizaje de yo soy importante y mi voz cuenta. Aquí quiero darle un poquito más de énfasis en la competencia de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. No porque en mis actividades solamente me vaya a centrar en eso, solo para efectos de este análisis, porque tenía como competencias, construye su identidad y se comunica oralmente en su lengua materna. Ambas competencias, si nosotros vemos el desarrollo de cada una de las actividades, nos damos cuenta que están visibles, porque el niño constantemente está participando, se está expresando, está obteniendo información del otro, está interactuando. Está en esa construcción de la identidad porque ellos dan su opinión, participan de esto que los congrega como familia, dan sus ideas, se afirma cuando él participa asumiendo algunas responsabilidades. Entonces, esta experiencia de aprendizaje lo que tiene como propósito es que los niños den su opinión. Cuando hablamos de dar su opinión, identificamos claramente que tiene que ver con la competencia de se comunica oralmente en su lengua materna. Cuando hablamos de colaborar con las tareas de la casa, asumiendo pequeñas responsabilidades, tiene que ver con la convivencia, porque busca el bien común a partir de esta colaboración en actividades cotidianas. Se promueve que los niños expresen sus opiniones, que tomen decisiones y participen en todas las actividades del hogar. Es decir, se le ve como un integrante que pertenece a un grupo familiar y que tiene que ver con la construcción de su identidad. Por otro lado, vemos que ellos pueden decir lo que les agrada y no les agrada, justificar sus opiniones y verlo como que es algo natural y que tiene que ver con precisamente esta construcción de la identidad, ese posicionamiento que el niño tiene de decir, esto me agrada, esto no me agrada, le permite afirmarse en sí mismo y que no crezca como una persona que siempre está afirmando o negando lo que los demás dicen, sino que el dar su opinión y hacer valer su posición es construir su identidad.
De la misma manera, hacemos que él respete las opiniones de los demás, porque los demás respetan las opiniones de él. Entonces, cuando nosotros vemos esta experiencia de aprendizaje, vemos que todas estas competencias se hacen visibles. Por eso es que yo les decía hace un momento, cuando nosotros planteamos una experiencia de aprendizaje, tenemos que tener claramente identificadas cuáles van a ser esas competencias que pretendemos movilizar, cuál va a ser nuestra intencionalidad pedagógica. Porque a partir de esto que yo me estoy proponiendo, ¿ellos qué van a hacer? Van a participar en las tareas del hogar, van a estar en actividades lúdicas, van a intercambiar ideas con sus familias, van a dar sus opiniones, van a expresar lo que sienten. Y cuando hablamos de yo soy importante y mi voz cuenta, tiene que ver también con las emociones que el niño pueda ir expresando a partir del reconocimiento que se les asigna. Entonces, estas experiencias de aprendizaje debiéramos nosotras analizarlas, revisarlas, y para ello nos ayuda esta guía de docentes también que les decía. Luego vemos este estándar y yo digo, muy bien, tengo mi estándar que me dice que el niño convive y participa democráticamente cuando interactúa de manera respetuosa. Entonces, mi experiencia está en esta línea de trabajo. Cuando cumple con sus deberes, cuando se interesa por conocer más sobre las costumbres, sobre las características de las personas, que tiene que ver precisamente con buscar el bien común. Cuando participa y propone acuerdos por sí mismo, está también participando en la construcción de su identidad. Por eso es que en este enfoque por competencias, a lo que apostamos es que el niño cada vez sea más competente en la medida que va desarrollando y que llegue a ser adulto competente, que haga el despliegue de todas sus posibilidades, que utilice siempre esos recursos internos que tiene para resolver un problema o atender una situación. Y cuando hablamos de esta competencia que tiene que ver con convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y vemos que estas son las capacidades que se combinan para alcanzar este estándar hacia los 5 años, que tiene que ver con esta interacción, con la construcción de normas, asumir acuerdos, nos damos cuenta que si nosotros analizamos todos estos elementos, entonces a mí me va a poder permitir ver cómo estos desempeños, ¿sí?, voy a hacerlos visibles cuando yo utilizo este criterio. Entonces, yo veo el estándar, que es la descripción del nivel de la competencia y que está en la línea del desempeño. Luego analizo este criterio y que tiene que ver también con los desempeños, porque estos criterios me van a permitir a mí ver cómo yo voy asignándoles esta característica, esta cualidad, para que pueda el niño evidenciarlo a través de los desempeños. Por eso es que hablábamos de que las evidencias, estas producciones que los niños nos entregan, son precisamente esto, producto del desempeño que ellos tienen. Y estas capacidades que tenemos que asegurarnos que se combinen. Y suelen preguntar, pero hay actividades en las que no es posible que yo pueda combinar todas las capacidades en una experiencia, en una actividad. ¿Cómo hago para que eso sea posible si a lo mejor mi actividad tiene más peso o estoy más involucrada o estoy más en la línea de ver una situación de una de las capacidades? Es posible que a lo mejor en una de las actividades yo haga más visible una de las capacidades. Puede ser que en una actividad las vea todas en su conjunto. Esto no es que esté bien o esté mal, a lo que tenemos que apostar es a verlas todas.
En el ejemplo anterior que les mostraba, de crea proyectos desde los diferentes lenguajes, el niño estaba combinando todas sus capacidades, no se hacía visible más una que la otra. Por eso es que nuestras actividades tienen que ser tan retadoras y tan movilizadoras que precisamente el niño pueda hacer visible esto. Acá quisiera compartir con ustedes, y yo ojalá que pueda tener este next acá. Acá, por ejemplo, quiero que analicemos con ustedes para que nos demos cuenta qué tendríamos que tener como referente para formular nuestros criterios. Yo hago mi experiencia de aprendizaje, tengo ya seleccionadas las competencias, las capacidades, los desempeños que espero observar, si son niños de 3, niños de 4 e inclusive niños de 5. No vaya a pensarse de que en los niños de 5 nos olvidamos de los desempeños. Yo ya tengo previstas cuáles van a ser esas producciones que ellos me van a enviar y tengo como que una proyección de actividades. Entonces, para formular yo mis criterios de evaluación, mire, acá tenemos esta competencia de se comunica oralmente en su lengua materna y que es de la experiencia de aprendizaje 2. El estándar, ¿qué nos dice? Que se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos, identifica información explícita, realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo que más menos le gustó del contenido del texto. Y luego nos dice que se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Desarrolla sus actividades. Oh, perdón. ¿No se está viendo? No se observa, solo está la pantalla análisis de elementos. ¿Ya? A ver, es un Word. A ver, voy a minimizarlo y voy en todo caso a mejores. Voy a dejar de compartir y les comparto mejor el archivo, ¿ya? A ver, un minuto. Acá está. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya se ve. Ok, ya, como les decía, por ejemplo acá he pintado de colores para que nos demos cuenta cómo es que se elaboran estos criterios. Cuando hablamos de plantea ideas, opiniones o preguntas con relación a sus juegos, que está pintado de este color medio rosado, tiene que ver con lo que nos dice el estándar, que dice, desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema. Utiliza vocabulario de uso frecuente. Y se apoya en gestos y lenguaje corporal en el otro criterio. Entonces, cuando nosotros formulamos un criterio, no es que vamos a copiar tal cual lo que nos dice el estándar. Lo que yo tengo por eso que hacer es analizar mi estándar, analizar qué espero yo observar en estas producciones de mis niños y en función a eso hacer mi formulación del criterio. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidades, porque tiene que ver con que plantea ideas, opiniones o preguntas con relación a sus juegos, sus responsabilidades y gustos en conversaciones con otros
o en situaciones en donde debe elegir, tiene que ver con esto de se exprese espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Entonces, cuando yo formulo mi criterio, yo lo que estoy haciendo es mirar mi estándar, pero no lo estoy copiando tal cual. Lo que estoy haciendo es un análisis, una interpretación, y en el criterio lo que yo voy a redactar es lo que yo espero que mi niño haga. Yo lo que redacto es esa característica que yo espero que el niño haga. Aquí en este criterio, por ejemplo, ¿cuál es esa característica o esa cualidad? Cuando dice que plantea ideas, opiniones o preguntas con relación a sus juegos, quiere decir que esa característica que yo voy a ver es cuando él me dé sus ideas, me diga qué opina o me haga preguntas, pero en relación a qué? A sus juegos en específico. Lo que yo voy a ver es que cuando él conversa conmigo, cuando él opina, tiene que estar en relación a sus juegos o sus responsabilidades o sus gustos, que a la par tiene que ver con expresarse espontáneamente a partir de sus conocimientos previos. Cuando hablamos de que adecúa y organiza las ideas que quiere comunicar, apoyándose en gestos o movimientos, utilizando sus propias palabras, tiene que ver precisamente con esta comunicación, y que no es una comunicación solo oral, sino que también es gestual, es corporal. Entonces, cuando el niño conversa, me comunica algo, lo va a hacer utilizando su lenguaje oral y su lenguaje corporal. Esas características, esas particularidades son las que yo espero que en este caso el padre de familia me dé cuenta cuando yo me comunico con él. En este caso en específico, yo le tendré que preguntar al padre de familia cómo está participando el niño, qué está haciendo el niño. Si fuera una producción concreta, entonces yo sí podría ver una producción de material concreto e ir haciendo otro tipo de preguntas para yo poder calzar con mi criterio de evaluación. Esto en el caso de la competencia de se comunica oralmente. En el caso, por ejemplo, de la competencia de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, que es la que habíamos analizado en la presentación. Y yo les decía que el criterio tiene que ver con interactuar con su familia al realizar diferentes actividades, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Y lo hace respetando los acuerdos establecidos. Ese es mi criterio que yo he formulado, pero no lo he sacado de la nada, lo he sacado del estándar. Porque ¿qué nos dice el currículo? Que los criterios están de manera explícita en los estándares. Entonces, lo que yo he hecho es ver qué es lo que yo espero observar en esta experiencia de aprendizaje en relación a la competencia de convivencia. Espero que el niño me envíe esta producción de su organizador, que puede ser parte de otra actividad, o lo que yo en este criterio o con este criterio básicamente voy a evaluar, voy a valorar cómo es que el niño o la niña interactúa con su familia. Y he cogido, interactúa de manera respetuosa. Va a interactuar con su familia al realizar diferentes actividades. Cuando toma decisiones y asume responsabilidades, está cumpliendo con sus deberes. Y cuando mencionamos que lo hace respetando los acuerdos establecidos, es porque él está participando y proponiendo acuerdos y normas de convivencia. Entonces, miren cómo en un criterio yo he podido hacer visible este estándar. Lo que yo tengo que hacer es analizar el estándar, analizar esas competencias
de cada una de las áreas que yo vaya a pretender trabajar en mi experiencia y valorar las producciones de las niñas y de los niños. Entonces, formular los criterios de evaluación implica que nosotros analicemos todos estos elementos. De lo contrario, lo que vamos a caer es probablemente en solo copiar una parte del estándar o a lo mejor copiar una de las capacidades, que es lo que me decía hace poco tiempo una docente, y me decía, para mí es más fácil, me copio una partecita de la capacidad y ya está mi criterio de evaluación. O si no, copio una parte del estándar. Y la idea no es copiar, la idea es analizar e interpretar qué nos pide cada uno de estos estándares, las competencias, las capacidades, los desempeños, y a partir de ello yo podría crear mis propios criterios de evaluación. Vamos a dejar de compartir y vamos a retornar a las diapositivas. Lorena o Edinson, ¿hasta aquí tendremos alguna pregunta, alguna inquietud? Profesor Alexis, ¿de repente alguna pregunta? Sí, podríamos ir absolviendo algunas preguntas. Las maestras nos preguntan, para una retroalimentación eficaz o efectiva, tiene que ser individual. ¿Qué nos sugiere para poder atender y retroalimentar cuando tenemos 28, 30 o más niños en el aula? Miren, algo que les voy a compartir y es una experiencia que me siento gratificada por haberla visto. Cuando las docentes tienen esta posibilidad de tener conectividad y de acceder a una plataforma, que sea Zoom, que sea Meet, invitan a sus niños, así como lo estamos haciendo nosotros, pero no hacen un Zoom con 5, 30 niños, los hacen a veces con 10 niños, 12 niños, a veces tienen 2 grupos, 3 grupos, y miren, algo valioso que me decía la profesora luego que observé su actividad, es que ella en esta interacción con el niño recogía a la par las evidencias e iba haciendo su retroalimentación. Eso es, como les vuelvo a decir, cuando las condiciones nos lo permiten. Asumo que la profesora lo que pregunta es cuando yo hago mi actividad de otra manera y lo que me dice es, claro, ¿cómo hago yo una retroalimentación a 28 niños? Quiere decir que yo hoy día voy a llamar a los 28, quiere decir que yo mañana voy a retroalimentar a 15, de cuál de las experiencias, de cuál de las actividades, de la que realizó hoy día, de la que realizó ayer, de las que me he enviado durante la semana. La recomendación en estos casos es que yo haga la retroalimentación en función a la producción que me esté enviando el niño. Si la retroalimentación es por grupos diferenciados, es decir, yo tengo, vamos a hacer de cuenta que tenemos 27 niños. Entonces yo digo, la mamá me ha enviado sus evidencias el día martes. Yo podría hacer la retroalimentación el martes de un grupo de niños que me han enviado su producción el día martes. Y sobre eso que me envía ese niño es sobre lo que yo hago la retroalimentación. No podemos hacer una retroalimentación sobre todas las producciones de toda la semana. Lo que yo tengo es que valerme de qué espero que mis niños aprendan y en función a eso hago la retroalimentación con grupos de niños diferenciados día por día. Hoy día a lo mejor puedo comunicarme con 5 niños o con 6, mañana será con otros 6 y así sucesivamente. De manera especial, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros para comunicarnos con los niños tenemos que hacerlo a través de las familias. Y hay papás, mamás que ya han retornado a sus labores.
y cuentan con el celular a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Yo lo que sugiero es que hagamos ese clic de 3 minutos con la familia. Si yo hago clic con la familia y logro que esa familia se involucre y participe en las actividades, entonces me puedo yo dar el lujo de decirle, señora, dígame, ¿a qué hora la puedo molestar? ¿A qué hora la puedo llamar? Por eso es que es muy importante el contacto con ellos. Esa primera entrada que tengo que tener con la mamá, con el papá o con el adulto que se haga cargo del niño de, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con una voz amable, cálida, con ánimo, con entusiasmo, con espíritu positivo. Si la mamá nos escucha como que, señora, bueno, usted disculpe, le estoy llamando, entonces la mamá no se va a sentir motivada y no va a sentir que es parte del proceso de aprendizaje de su niño. En cambio, si yo le pregunto, señora, cuénteme, ¿cómo le fue con la actividad que realizó su niño? ¿Qué le dijo cuando hicieron su organizador para que cada uno de los integrantes de la familia haga una actividad? ¿Cómo hizo su organizador? ¿Llegó a poder poner su nombre? ¿Cómo lo ayudó de usted? ¿Ha hecho su dibujo? ¿Qué signo ha seleccionado para marcar si hizo o no las actividades? Entonces, la mamá va a sentir de que, bueno, la profesora sabe de lo que le está hablando, sabe qué es lo que puede o no puede hacer su niño y se va a sentir involucrada en las actividades. Entonces, ese nexo con la familia para mí es fundamental, es básico. Si no tenemos eso, yo te podría decir, haz tu retroalimentación cada 5 niños y tú me vas a decir, no puedo, solo lo puedo hacer con uno porque solo hice clic con uno. O a lo mejor todo lo contrario, y me dices, no, yo me conecto todos los días con 10 niños, porque he organizado mi tiempo de tal manera que estoy de tal hora a tal hora haciendo mi retro con ellos. O a lo mejor otra de las colegas nos dirá, no, yo ya he asumido el reto y me he atrevido a hacer plataforma Zoom con 10 niños. Y mientras estamos haciendo la actividad, ellas me van diciendo, entonces ya voy recogiendo evidencias y puedo hacer mi retroalimentación. Entonces, en este contexto en el que estamos, cada una de nosotras ha ido viendo la mejor manera de hacer esta retroalimentación. Creo que me he extendido un poquito, pero la idea es, en suma, que hagamos nuestra retroalimentación en la medida que coordinemos con los padres de familia y que aseguremos que en la semana sí podemos atenderlos a todos. Porque si no, nos gana el tiempo y puede pasar 15 días y solamente llegado a 5 niños. Seguimos entonces y retomamos las preguntas, Lorena. Cuando hablamos de implementar estas experiencias de aprendizaje, yo por eso tengo que decirle a las familias, yo debo de presentar esta situación a los estudiantes, pero no la voy a presentar tal cual como está la experiencia. La comentaré, la adecuaré al lenguaje de los niños, a que sea algo más sencillo para ellos. A lo mejor no puedo hacer una plataforma Zoom, pero sí puedo hacer un audio, entonces me grabo en el celular y les mando un audio a los padres de familia. Algo que yo he visto mucho en las docentes y que me admira y valoro enormemente, es que ellas hacen sus videos, se filman y las veo que están ahí con sus imágenes, comentándoles todo esto que van a realizar los niños y eso los motiva a los niños y los motiva también a los padres. Por otro lado, tenemos que explicarles a ellos claramente cuál es esa evidencia, cuál es esa producción que esperamos recibir de ellos. Y aquí viene ese punto clave, los criterios. Cuando yo le digo la producción, yo le tengo que decir cómo tiene que estar esa producción. Para eso me sirven los criterios. Cuando yo le digo, bueno, quiero que usted me cuente cómo fue esa organización para que cada integrante asuma una responsabilidad, entonces eso que me va diciendo la mamá, yo
voy viendo si de verdad está cubriendo con estas características que yo esperaba ver en este accionar del niño. Los materiales, los recursos, siempre cuidemos que sean lo que tiene el niño en su entorno, lo que está más a su alcance. Evitemos en la medida de lo posible que tengan que estar comprando. No todos necesariamente a lo mejor tienen los recursos o están en lugares donde les es posible. Entonces, démosles opciones del uso de diferentes materiales. Y sobre todo ver cuáles son esos canales por los que van a enviarnos sus producciones. Eso lo tenemos que coordinar, por ejemplo, con las familias directamente. Acá, como les decía, gracias, profesora Alexis. Alexis me dice que es usted la que está a cargo de las preguntitas. Sí. Gracias. Y retomando esto de la retroalimentación, que tiene que ver con devolverle al niño sobre lo que nos está diciendo. No es de darle un elogio, no es tampoco dar una crítica. Por ejemplo, en este organizador gráfico no cabría solamente que me diga, ¡ay, qué lindo, qué bien lo has dibujado! O que le digamos, ¡ay, pero yo te dije que hicieras otra cosa! Sino que a partir de preguntas podamos hacer que el niño vaya identificando qué más tendría que hacer para que su producción esté en estos criterios que yo ya he establecido. Esta retroalimentación, entonces, consiste en que le devolvamos al otro cuáles son esos logros o progresos. Para eso nos sirven los criterios. Son esos diálogos, esos intercambios que tenemos para que pueda ir viendo de qué manera aprende. Tenemos que tener en cuenta que para la retroalimentación todos los niños no aprenden de la misma manera. Entonces mi retroalimentación también tiene que ser diferenciada. Mientras que a lo mejor a un niño yo estoy valorando su producción a través de un gráfico, porque es su estilo, es lo que le gusta hacer y es la mejor manera de demostrarlo. A lo mejor tengo otro niño que es más de expresión oral y él a lo mejor me cuenta, me comenta todo lo que va haciendo, todo lo que va diciendo. Entonces, esa retroalimentación yo la tengo que hacer también en función a cómo el niño me traslada lo que va haciendo. Y tenemos los sustentos de la 094 y del currículo, que nos dice que precisamente es necesaria esta retroalimentación porque al niño le permite identificar sus aciertos y sus errores. Y el currículo con lo que nos dice es que nos permite describir cuáles son esos logros, esos progresos en relación a la competencia, para que podamos ayudarlo a avanzar en lo que se requiere. Anijovic, por ejemplo, nos dice que hay formas de retroalimentar. Una de ellas es preguntando, haciendo preguntas en función a esto que el niño nos ha enviado. ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho así? ¿Qué materiales has utilizado? Y eso también nos va a ayudar a saber si esta producción la ha realizado el niño o la ha realizado el papá o la mamá. Describir el trabajo del estudiante, es decir, si es una producción de material concreto, le podemos ir diciendo, mira, observo que has hecho esto, y recibiendo también las opiniones de ellos. Entonces, nos van dando cuenta de que verdaderamente el niño es parte de esta producción. Valorando estos avances o los logros que ha tenido. Cuando hablamos de valorar los avances, es porque yo tengo un referente previo. Por ejemplo, si en esta propuesta de interacción a nivel de familia para organizarse en las actividades de casa,
yo he tenido como referencia, porque yo he planificado mi experiencia y he utilizado esta competencia, porque he recogido a lo mejor de las familias que los niños, ahora que están en casa, no desean participar de algunas actividades, no quieren colaborar en algunas cosas. Entonces, yo he utilizado esa información para crear una situación y seleccionar esta competencia. Entonces yo digo, yo ya tenía el referente de lo que me había dicho la familia, de que ellos no estaban colaborando. Sin embargo, cuando el niño me dice, profesora, yo he dicho que voy a hacerme cargo de limpiar la mesa. Entonces, yo veo un logro en relación a lo que la familia me había dicho anterior. Por eso es que este logro tengo que tenerlo como un referente para ver en qué nivel está. O por ejemplo, puedo tener niños que sí, son el común y no solamente ayudan a ordenar la mesa, a limpiarla, inmediatamente terminan de jugar, ordenan, guardan, tienen esa formación, se han ellos mismos organizado de esa manera. Entonces yo puedo decir que esa competencia con este niño, cuando se promueven, se proponen normas, él está encaminado a ello. Lo que no sucede es en estos niños que todavía les cuesta y la mamá nos dice, profesora, yo le he dicho, pero no lo hace. Entonces, ahí lo que nos queda como trabajo es sugerencias y preguntarle, ¿qué te gustaría hacer? No qué tienes que hacer, sino qué te gustaría hacer. Nosotros hacemos mejor las cosas cuando hacemos cosas que nos agradan, a que cuando nos las imponen. En esa lógica tendríamos que trabajar con nuestros niños y preguntarles, y a partir de ello, que hagan sus organizadores pensando en lo que les gusta hacer primero y veremos qué avances están teniendo. O ofreciéndoles andamiaje, es decir, complejizando la actividad. Cuando yo ofrezco este andamiaje, tengo que mirar el estándar del grupo que sigue, es decir, del nivel 3. ¿Qué podría yo aspirar a que este niño que ya a lo mejor ha logrado esta competencia que estaba visible en 5 años, qué más le puedo dar para que pueda ir avanzando? Y no es que sea un niño superdotado o algo similar, sino que le estoy dando otras oportunidades, otras posibilidades, porque su ritmo y estilo de aprendizaje es diferente al resto. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la forma en cómo retroalimentar a nuestros niños de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a esas características particulares, de acuerdo a eso que la familia nos ha contado de ellos, de acuerdo a sus saberes previos. Por eso es que no podemos poner un común, por eso no podemos decir vamos a retroalimentar en conjunto, en grupo, porque empiezo a hablar con niños de 4 años, a grupo a 10, 5 niños, y quiero hacer una retroalimentación vía telefónica, vía imposible, porque cada uno va a estar involucrado en sus propias actividades. Es por eso que esta retroalimentación tiene que ser personalizada. Ravela, a la par, también nos da otras formas de poder retroalimentar. Y lo comparto con ustedes para que tengamos mayores elementos para poder hacer este trabajo. Cuando le ayudamos a reconocer en qué nivel está, ¿no? Me parece muy bien lo que has hecho, ahora cuéntame. Y voy haciendo que reconozca en qué nivel está en relación a la competencia. No es que el niño me va a decir, profesor, estoy en tal o cual nivel. El reconocimiento lo hace la docente, el niño lo que va reconociendo son sus logros. O le podemos decir, qué interesante, cuéntame, explícame. No podemos mantener en estas preguntas cerradas, ¿qué has hecho? Sino, ¿cómo lo has hecho? ¿Para qué lo has hecho?
¿Por qué lo has hecho así? Eso le va a ayudar a reconocer sus logros y dificultades. O has mejorado. ¿Recuerdas que cuando me enseñaste tu dibujo hace un mes estaba de tal cual forma? Mira, ahora, ¿qué más has aumentado? Y le ayudamos a identificar cómo ha mejorado. Lo lograste, súper. Cuéntame, dime, explícame. O si tenemos niños que tienen más dificultades probablemente que otros, es un buen comienzo. Cuéntame, dime, explícame. El preguntarle lo va a ayudar a reconocer en qué está avanzando y en qué cosas todavía le falta avanzar. Ayudarlos a darse cuenta. ¿Y cómo lo resolviste? Cuando tu mamá te dijo que guardaras las verduras en los cajones. Entonces él nos dirá, puse las zanahorias en este cajón, puse las arvejas en este otro cajón, o las papas no se guardan acá en estos cajones, los ponemos en esta canasta. Entonces, ya me está diciendo, y yo inmediatamente, entonces, ¿cómo lo resolviste? Asocio esto que el niño me va diciendo con la competencia de resuelve problemas de cantidad, porque sin querer me está diciendo que está clasificando, que está seleccionando el material. O preguntarle, no entiendo, explícame por favor, ¿cómo lo has hecho? O, ¿por qué dices que esto debía ser de esta manera? Cuéntame. O, ¿podrías explicarme un poquito mejor por qué colocaste las zanahorias en esta caja? ¿Y por qué las papas las has puesto en esa canasta? Y nos dirá a lo mejor que ese es su lugar, o que han decidido ya en familia ponerla ahí, o porque no alcanzaba a lo mejor en los cajones de las alberjas y de las zanahorias. Entonces, todas estas explicaciones a mí me van a ayudar a retroalimentar. Por eso es que podría yo valerme de esto que el niño me va contando para hacer la retroalimentación en función a lo que ellos me van diciendo y en función a la evidencia que él me está comentando. No es muy pertinente que yo, por ejemplo, día miércoles haga una retroalimentación a los niños sobre las evidencias, a las producciones que me enviaron el día lunes o el día viernes, porque como que ya no tiene mucho contexto, no tiene mucha secuencia, el niño como que a lo mejor se olvidó, yo no voy a preguntar a lo mejor de la misma manera. Entonces, la retroalimentación que sea en función a lo que me ha enviado hoy día. Ahora, nuestras producciones, vamos a tener niños que me envían los lunes, los martes, o a lo mejor todos me envían todos los días. Entonces, hagamos nuestra retro sobre lo que vamos recibiendo el día que me toca con esos niños. Las otras evidencias que me van enviando los niños, que me vayan sirviendo para ir analizando en mi portafolio, en mi archivo digital, en mi matriz, en qué nivel están ellos. Pero la retro que sea en función a lo del día a día. Cuando queremos retroalimentar y está en la lógica de orientar, ¿por qué no lo intentas de esta manera? O mira, te sugiero que antes de guardar, te fijes cuántos cajones tienes. ¿Será posible? O mira, fíjate cómo lo hizo tal o cual persona, no en la línea de comparar, sino que te parece que podrías tomarlo como referencia, te sería útil, si no, no lo utilizamos. O podrías pensar en qué otra forma puedes hacer tu signo para decir de que has cumplido tu actividad. Y en la lógica de la autonomía, que revisen ellos mismos primero, pedirle ayuda, ¿estás seguro? ¿Tú qué crees? Porque esto afirma la toma de decisiones cuando él elabora una producción y le da seguridad, le da autonomía. Y sobre todo, no está con la preocupación de
la profesora me va a decir que está mal. No, mejor hazlo tú, mamá. Sino de que él tiene que estar seguro. Eso es algo que tenemos que seguir ganando. En este contexto, no podemos perder esa autonomía que se había ganado con los niños en el ámbito escolar. Tenemos que hacer que las familias no limiten a sus niños y que dejen que ellos hagan las cosas. Tenemos que hacer que se den cuenta que es la única forma en la que vamos a poder ver si de verdad están avanzando hacia el logro de la competencia ellos o son los padres los que están muy detrás y que no les están permitiendo precisamente este proceso. Y finalmente, este recorrido que hacemos para la retroalimentación, que tiene que ver con revisar la guía, revisar las competencias, revisar los criterios, las evidencias, analizar las descripciones para poder hacer una retroalimentación efectiva, pertinente, oportuna y sobre todo que nos sirva para reflexionar sobre las mejoras en nuestras estrategias de docentes. Como ustedes ven, los recorridos para uno u otro proceso son similares. No podemos hacer no podemos formular criterios, no podemos analizar evidencias, no podemos hacer una evaluación formativa si no nos damos el trabajo y el tiempo de analizar las competencias, de comprenderlas, de ver qué cosa nos pide cada una de sus capacidades, hacia dónde queremos avanzar con el estándar, qué desempeños están para cada una de las edades, porque es lo único que nos va a permitir, con la ayuda, con el soporte de esta guía docente, ir adecuando, contextualizando, mejorando las experiencias de aprendizaje que son una sugerencia, una propuesta para ustedes. Con toda la experiencia y la creatividad que tiene cada una de ustedes, estoy segura que más de una ya estará diseñando y elaborando sus propias experiencias. Y finalmente, bueno, antes de pasar a nuestras ideas fuerza, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta, profesora Alexis. Sí, maestra. Dígame. Nos consultan las maestras, sobre todo del primer ciclo, tienen una inquietud en que si para formular los criterios de evaluación se tiene que considerar la misma estrategia que es para el segundo ciclo, o qué nos sugiere, ¿no? En este caso, ¿cómo trabajarían las maestras del primer ciclo? En el caso del ciclo 1, las docentes lo que hacen es asegurar como que el espacio en casa esté organizado de tal manera que les permita desarrollar competencias. La formulación de criterios es común para todos, o sea, ciclo 1, ciclo 2, primaria, secundaria. Lo que yo tendría que hacer en el caso de ciclo 1 es analizar la competencia finamente y los desempeños. En el caso de ciclo 1, el cambio de características de cada grupo etario es marcado, a diferencia que en ciclo 2. En ciclo 2 nosotros podemos ver como que un común más homogéneo en 3 años, 4 años, 5 años. En cambio, en ciclo 1, un niño de 6 meses a 7 meses ya cambió, ya dio una progresión, una evolución distinta. Entonces, mis criterios tienen que ser mirando las características de desarrollo del niño, estas competencias y estas capacidades que va a ir poniendo en juego. Cuando hablamos de ciclo 1, yo tengo que estar muy segura de que lo que la familia me va diciendo es lo que la niña o el niño también va dando cuenta, porque lo que tenemos en este contexto es orientarlos a ellos. Entonces, lo que ellos nos vayan diciendo, yo tengo que irlo calzando con las características de desarrollo. Podemos tener niños que a los 11 meses ya a lo mejor están poniéndose de pie, como podemos tener niños de 2 años que recién están caminando con mucha inseguridad,
porque es su desarrollo. O podemos tener niños que al año ya están con algunas balbuceos, algunas palabras muy cortitas. Y podemos tener niños que ya están próximos a los 3 años y que solamente nos dicen palabras muy, muy comunes y escasas. Entonces, yo tengo que ver en ciclo 1 para mis criterios, analizar igual mis competencias, mis capacidades, mis desempeños del grupo etario, porque son muy marcadas las diferencias, y alinearlo a las características de desarrollo del niño y trabajar muy de cerca con la familia. Si identificamos que tenemos estos retrasos y que precisamente los criterios nos van a ayudar a identificar en qué nivel de avance están estos niños, trabajar con las familias para que superen estas limitaciones que puedan tener, con orientaciones más específicas. Por eso es que, como hacía mención hace un momento, no puedo hablar de retroalimentación común en ciclo 1, en ciclo 2, tiene que ser personalizada, porque yo le tengo que decir a la mamá, mira, tu niño tiene ya 1 año y 2 meses y solamente te dice, entonces, o a lo mejor necesita que lo vea el médico, tiene algún problema en el aparato fonoarticulatorio, o a lo mejor tú todo le alcanzas y no le ayudas a que él te pida las cosas. Entonces es orientar a las familias para que los niños vayan avanzando. Espero haber absuelto la consulta, si no me repreguntan y seguimos hasta que quede satisfecha la docente. Bien. Una pregunta más que nos están formulando las maestras. Nos dicen que en una experiencia de aprendizaje se movilizan las capacidades de una competencia. ¿Es necesario considerar todos los desempeños de esa competencia? ¿Y cuántos criterios debemos formular? Bien, en las experiencias de aprendizaje, como les decía, la idea y lo ideal es que apostemos a que se combinen todas estas capacidades, porque son esos recursos internos que el niño pone en juego para atender una situación. Les mentiría si yo les digo, tiene que ser 3 capacidades, 2 capacidades y 1 capacidad. O si tenemos que ver que todos los desempeños se pongan en juego. En realidad, si nosotros hacemos el análisis, vamos a ver que los desempeños se van a dar en función